Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Las continuas noticias en los últimos meses de accidentes masivos de tránsito en nuestro país, la preocupación que ha generado en nuestra población y también, por supuesto, acciones y decisiones que han ido tomando los órganos competentes sobre este importante asunto, nos han convocado a traer a la mesa redonda este tema que nos parece de primera importancia para todos nuestros ciudadanos: la accidentalidad, la vialidad y el tránsito. Hemos crecido en la cantidad de accidentes, no se han tomado decisiones frente a un fenómeno como este. ¿Qué está ocurriendo con los organismos responsables de esta actividad en el país? ¿Cuánto debemos poner de empeño todos los ciudadanos en función de resolver un problema que afecta a la familia y a la sociedad en general? De eso estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, en la que tengo el placer me estén acompañando acá en el panel el ingeniero Ricardo Alonso, segundo jefe de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Transporte y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad Vial; el ingeniero Raúl Díaz Guadarrama, director general del Centro Nacional de Vialidad; el ingeniero Roberto Elías León Acosta, director de Genética y Registro Pecuario del Ministerio de la Agricultura; y el teniente coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe de la Dirección Nacional de Tránsito. Con ellos estaremos hablando en el transcurso de los próximos 55 minutos. Ya está disponible en Radio Rebelde el teléfono que habitualmente está listo para recibir sus apreciaciones, sus informaciones, el 7831-2484, en el que estarán recibiendo sus preocupaciones y sus preguntas sobre este importante tema. Estaremos también teniendo informaciones a través de las redes sociales y ustedes nos podrán acompañar también mañana en un foro de debate sobre este tema. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. En los últimos meses, como decíamos, casi todos los días uno lee en los medios de nuestro país informaciones sobre accidentes que dejan víctimas mortales o heridos, y sobre todo accidentes de tipo masivo que siempre causan cierta preocupación entre nuestra población. ¿Está creciendo el número de accidentes o es quizás un efecto de imagen el hecho de que todos los días ahora se publican estas informaciones que quizás años atrás se quedaban apenas en los medios de las provincias o de los municipios? ¿Qué está sucediendo alrededor de este fenómeno? ¿Tiene Cuba una situación diferente a la de otros países? ¿Qué acciones ha ido tomando la Dirección Nacional de Tránsito del MININ frente a este fenómeno? De eso les propongo comenzar hablando en nuestra mesa redonda. Nos está acompañando, como decíamos, el teniente coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe de la Dirección Nacional del Tránsito. Teniente coronel, ¿cómo está la situación de los accidentes en el país? ¿Ha crecido? ¿Qué ha pasado, al menos en el último año y medio de actuación? ¿Cómo las autoridades se han planteado el fenómeno y qué acciones se han ido tomando? Buenas tardes, Randy, y buenas tardes a los televidentes. Nosotros podemos informar que en nuestro país en los últimos 5 años se han producido 56.165 accidentes de tránsito, con 3.738 fallecidos y 41.460 lesionados. El 2017 registró 11.187 accidentes. Esto, comparado con el igual periodo del año anterior, fueron 292 accidentes más, 750 víctimas fatales, fueron 17 muertos menos, y 7.999 lesionados, 210 menos. Sí, que aunque se creció en el número de accidentes, hubo menos víctimas. Sí, tuvimos un crecimiento de 292 accidentes más, sin embargo, una ligera disminución de menos 17 muertos y 210 lesionados. Ya el primer trimestre de 2018, de enero a marzo, se registraron 2.569 accidentes, 307 menos, en comparación con el primer trimestre del año 2017. 193 víctimas fatales, menos 2, y 1.960 lesionados, que fueron menos 304 lesionados. Sí, que aunque tenemos noticias, hay noticias de accidentes todos los días, realmente no ha habido un crecimiento en este primer trimestre de esa realmente no ha habido un crecimiento
de los accidentes. Claro, cualquier accidente y cualquier víctima es una preocupación para la sociedad en su conjunto. Es lógico, sobre todo por las lamentables consecuencias que origina un accidente. Hay que decir que los mayores reportes de accidentes de tránsito se registran fundamentalmente en La Habana, que aporta el 40% de los accidentes, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Estos reportes de accidentes se corresponden también con los mayores núcleos poblacionales y la mayor cantidad el mayor parque vehicular existente. Entre las principales causas que originan los accidentes, nosotros hemos identificado no prestar la debida atención a la conducción del vehículo, no respetar el derecho de vía, la velocidad, las indisciplinas cometidas por los peatones, la circulación de los vehículos con desperfecto técnico, la incidencia en la accidentalidad de las motos, las motorinas o ciclomotores y las bicicletas, conducir bajo los efectos del alcohol, los animales sueltos y las violaciones de las normas para la transportación masiva de pasajeros. Todas estas causas son evidentes a diario en nuestras vías y en ellas está implícito como un factor, un denominador común, el factor humano, que es el más importante y el que está incidiendo de manera negativa en el comportamiento de los accidentes. Eso es una buena precisión, porque leyendo, por ejemplo, las opiniones que recibimos en Cuba Debate, cada vez que se informa alguna de estos accidentes, muchas personas achacan la causa fundamental de los accidentes en el país al mal estado de las vías o al estado técnico del parque automotor. Y cuando uno va a la descripción que ustedes hacen de las causas de esos accidentes, no es exactamente así, no son esas precisamente las causas principales de buena parte de los accidentes. Ciertamente hay un nivel de deterioro en la red vial, que más adelante el especialista del Mitran explicará. Pero la gran realidad es que las estadísticas indican que solo el 5% de los accidentes que ocurren por situaciones que se dan en la vía. La mayoría de los accidentes ocurren donde está debidamente pavimentado, casi siempre en línea recta o en las intersecciones y con un perfecto estado, una situación atmosférica favorable. Lo que pone en evidencia que hoy la velocidad es uno de los factores que más está incidiendo en el comportamiento de los accidentes. Si tenemos en cuenta que la velocidad también es la segunda causa que origina más muertes en el país. Puntualmente, en el tema de los accidentes con consecuencias masivas, hay que decir que en comparación con el año 2017, este año se han registrado el cierre del primer trimestre 16 hechos, 4 hechos más. 16 víctimas fatales, 4 víctimas más y 256 lesionados, que son 17 lesionados menos. El 70% de los accidentes con consecuencias masivas se produjeron fundamentalmente por realizar adelantamientos indebidos, están presentes las violaciones de los límites de velocidad y por la pérdida del control del vehículo. En el caso de los accidentes con consecuencias masivas también subsiste un grupo de condicionantes derivadas de las violaciones de algunos elementos que son requisitos indispensables para el otorgamiento de la licencia operativa de transporte. Estamos hablando que en ocasiones se utilizan vehículos que no están destinados a la transportación de personas, son vehículos para transportar materiales de construcción o productos agrícolas, vehículos que se trasladan desde los municipios hacia las cabeceras provinciales y son abordados por las personas y realmente no son vehículos destinados a la transportación de pasajeros. También, entre otras violaciones, está transportar una mayor cantidad de pasajeros que la capacidad que está autorizada el vehículo en sentido general, la conducción de largos trayectos con un solo conductor, así como desperfectos técnicos que puedan tener el vehículo al no tener la revisión automotora actualizada. Y por último, se les realizan, en ocasiones los propietarios realizan modificaciones estructurales a los vehículos que no están aprobadas porque comprometen la seguridad de los mismos. Quizás más adelante nos puedan hablar de algunos ejemplos de eso, que es bueno también que nuestra población los conozca. Pero frente a esas causas, Teniente Coronel, y frente al estudio que ustedes han venido haciendo y que es sistemático, no es del último año, sino como usted ha dicho, hay estadísticas de hace mucho tiempo y en los últimos 5 años además ustedes hacen esos estudios puntuales. ¿Qué medidas se pueden adoptar y qué medidas se han ido adoptando frente a este fenómeno de la accidentalidad? Sí, identificado a las principales problemáticas, nosotros hemos adoptado un grupo de medidas. Hoy se está realizando una evaluación integral, se realiza de manera sistemática
o las evaluaciones integrales del comportamiento de los accidentes y sus factores, que involucra a las comisiones nacionales, provinciales y municipales, de manera que podamos articular acciones de conjunto con el resto de los factores de la sociedad. Que en esas comisiones está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y otros organismos, el Ministerio de Agricultura, que tiene también acá, decíamos, está representado el Ministerio de Educación, Salud, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, como usted decía, el Ministerio de Justicia. O sea, es la articulación de todos estos elementos, o sea, los factores que forman parte de la sociedad y que de una manera directa tienen que ver con el cumplimiento de las medidas aprobadas en el plan para disminuir los accidentes de tránsito en la Comisión Nacional. Es interesante también decir que hemos logrado una mayor integración en la articulación de las acciones de enfrentamiento con los inspectores, en este caso la policía, con los inspectores del Ministerio de Transporte e incluso con los inspectores de la DIS, de los gobiernos provinciales y municipales. En ocasiones se plantea el estado técnico de los vehículos, Randy, y hay que decir que en el año 2017 se realizaron 89.874 inspecciones. El resultado de esas inspecciones fueron aplicadas 32.283 multas. El 39% de los vehículos que se inspeccionaron se detectaron con deficiencias técnicas. Esto se corresponde a el estado o sea, a la antigüedad del parque vehicular nuestro en el país. Hay que decir que más del 30% del parque vehicular en Cuba sobrepasan los 30, 35 años, y como todos conocemos, hay vehículos de la década del 50, de finales de la década del 40. Es importante también decir que, por ejemplo, en las inspecciones técnicas que hemos realizado acá en la capital, en los últimos 6 meses, nosotros hemos retirado a la matrícula y la circulación a 2.193 vehículos, que en la actualidad de ese total se mantienen con prohibición de circulación 1.857 vehículos hasta que solucionen los problemas identificados. Las principales problemáticas son problemáticas que están recogidas en la Ley 109 y que son graves. Estamos hablando de problemáticas con el sistema de freno, emergencia, luces, dirección. En esos casos se le retira la chapa al vehículo. En ese caso se le retira la chapa al vehículo, se le retira la circulación. Si tiene somatón, pero el vehículo no se corresponde con la realidad del somatón, también se le retira. Estas inspecciones que estamos hablando son inspecciones que ustedes hacen en la vía, de manera móvil, en la vía. Sí, de manera en la vía sorpresiva. Hoy podemos decir que del total de los vehículos a los cuales le hemos retirado la chapa, solamente 336 han podido recuperarla después de aprobar la revisión técnica. Esto viene siendo aproximadamente un 15%. También se ha dirigido el enfrentamiento a la actividad del boteo ilícito, lo que comúnmente se conoce como el boteo ilícito. ¿Por qué? Porque independientemente de que constituye una violación de las leyes y del fisco, constituye un grave peligro abordar un vehículo que se dedica a la transportación de pasajeros cuando está fuera de control. Es bueno que la población conozca que el Ministerio de Transporte, para otorgar una licencia operativa, es un requisito indispensable que el vehículo pase la revisión técnica, e incluso es un requisito que cada año ese vehículo sea sometido a la revisión técnica. Además, la recalificación del chofer, la consulta a los órganos de licencia de conducción de los antecedentes de ese conductor. Y entonces todo eso hace que la actividad ilícita de la transportación se convierta en un gran riesgo para la población, porque no sabemos encima de qué tipo de vehículo nos estamos transportando. Hay que decir que hasta el momento, en los últimos 6 meses, en la capital han sido trasladados a las estaciones de policía 633 ciudadanos detectados conduciendo, o sea, transportando ilegal pasajeros. A todos se le han radicado denuncias por actividad económica ilícita, o sea, se ha incrementado el rigor en el enfrentamiento. También, cuando estos conductores no son los propietarios del vehículo, han sido atraídos a los procesos a los propietarios del vehículo. El 50% de estos conductores han sido, o sea, a todos se levantaron denuncias, y el 50% las actuaciones han sido remitidas a los tribunales, han sido puestas a disposición de los tribunales competentes, y el otro 50%, atendiendo a sus antecedentes y hacer un hecho primario, se le han aplicado multas de 3.000 pesos a ellos y a los dueños de los vehículos, con el correspondiente apercibimiento, porque por segunda vez, entonces la medida es mucho mayor rigor, con una prohibición de circulación.
Es interesante decir también, Randy, que todos estos vehículos que han sido sorprendidos infraganti en el acto de ejercer la transportación ilegal han sido sometidos a la revisión técnica y se le ha retirado la chapa y la circulación del vehículo y están pendientes a la revisión técnica o prohibición de circulación. Usted hablaba de estos que hacen violaciones a partir de el ejercicio de la actividad económica ilícita, pero mencionaba ahorita diversos medios de transporte en el país han sufrido adulteraciones y que incluso no están preparados realmente para la transportación de pasajeros. ¿En esos casos también hay acciones? Sí, en el caso de las acciones, cuando se detectan adulteraciones, automáticamente también se les retira la licencia de la circulación y son sometidos a un peritaje por parte del Departamento Nacional de Registro de Vehículos. Hay que decir que otro elemento interesante, porque en ocasiones la población se cuestiona y plantea y critica y expresan que, por ejemplo, estos conductores están al libre albedrío, que cometen un nivel importante de violaciones. Es cierto que ellos cometen un nivel importante de violaciones, que en ocasiones caen en el regateo, tratando de buscar mayor cantidad de pasajes. Pero es importante que nuestro pueblo conozca que ellos están sometidos a un régimen de enfrentamiento, porque, por ejemplo, el año pasado, el país registra, el Ministerio de Transporte informa que hay una cifra de aproximadamente 58.000 poseedores de licencia operativa de transporte. De todos esos poseedores, en el proceso de verificación, 834 fueron decididos que se reexaminaran y se le negaron la licencia operativa de transporte por sus antecedentes irresponsables en la conducción, por su actitud irresponsable en la conducción de los vehículos, a 5.333 en el año 2017. O sea, hay todo un mecanismo que permite, dentro de los rangos posibles, ejercer control sobre todas aquellas personas a las cuales hoy se le está entregando licencia operativa de transporte. Hay que decir que el año pasado estos vehículos se les retiraron más de 13.000 matrículas. Más de 13.000 matrículas. No obstante, hoy nosotros estamos en un proceso rediseñando y perfeccionando nuestros planes de vigilancia y patrullaje. Hoy hemos accionado fundamentalmente o hemos prestado mucha más atención a aquellos puntos de conflicto, llamamos a aquellos lugares donde sabemos que se producen con bastante reiteración los accidentes de tránsito por las violaciones. En las últimas semanas, al menos aquí en la capital, he visto en varios puntos estratégicos la presencia casi permanente de personal de tránsito, incluso de inspectores acompañando también al personal de tránsito, a la policía. Sí, es importante también decir que hoy las fuerzas nuestras cuentan con un nivel de medios que le permiten realizar un enfrentamiento mucho más eficiente. Estamos hablando de pistolas radar, estamos hablando de alcotés para medir los niveles de alcohol en aire expirado y recientemente la fuerza de la policía recibieron un nivel de motos patrulleras que indudablemente nos pone en mejores condiciones de enfrentar estos niveles de indisciplina. Todas estas acciones representan, ¿no?, o significan la voluntad estatal de ir disponiendo, en dependencia de las posibilidades que tiene el país desde el punto de vista económico, de los recursos necesarios para poder enfrentar un problema tan serio como es el tema de la indisciplina vial. Roberto, el tema de la señalización, ¿cómo se está trabajando? Porque al menos en la capital he visto que ha habido bastante avances en el tema de la señalización del transporte. Nosotros hoy estamos en un franco proceso de recuperación de la señalización. El propio periodo especial, como en todas las esferas de la vida del país, impactó negativamente también el tema de la señalización y la semaforización. Hoy en la capital, sobre todo después del ciclón, se desarrolló todo un proceso de recuperación de la red semafórica y de la señalización. Los compañeros podrán haber apreciado, tanto los que visitan la capital como los capitalinos, la instalación de un grupo de pórticos. Estamos hablando de más de 140 pórticos, como resultado de una donación de un país amigo. Se ubicaron estos pórticos que indudablemente dan mucha más prestancia a la capital y permiten una visualización mejor de los señales. Próximamente estas acciones se van a emprender en la ciudad de Santiago de Cuba y así se irá desarrollando las mismas a partir de la disponibilidad de recursos. Yo quería hacer una breve reflexión, Randy, en algo que es muy importante. La desatención a la conducción del vehículo y el irrespeto al derecho de vía junto con la velocidad, que son las tres violaciones que más accidentes, muertos y lesionados originan en el país. El año pasado
se aplicaron 265.436 multas. No, o sea, un volumen importante, más de 250.000 de multas. Y cuando hablamos de multas efectivas, que son las multas que hay que pagar y son las multas que acumulan puntos. Y ya en el primer trimestre de este año, al cierre del mes de marzo, se habían aplicado 60.000 multas por estas tres razones. Hay un elemento que a mí me parece importante del coronel Roberto y que al menos yo he aludido a él un par de veces en Cuba Debate, y es la preocupación también con las motos, que es uno de, junto con los peatones, de los elementos que más mortalidad ocasionan por accidentes en el país. En el caso del transporte por motos, que además está creciendo exponencialmente, el último año tengo entendido que más de 40.000 motos eléctricas entraron al país. ¿Qué acciones en particular se están tomando? Sí, a ver, respecto a las motos, hay una tendencia, sobre todo en el ciclomotor, a conducir ciclomotores sin licencia de conducción. Es bueno informar que todos los vehículos de motor que circulan en el país tienen que tener, o sea, los conductores tienen que tener licencia de conducción. Aunque no tenga chapa. Aunque no tenga chapa. Y algún día tendrán que tener chapa, me parece. Sí, a ver, nosotros ya ahora podemos informarle en la mesa redonda que ya se adoptó la decisión de ponerle chapa a los motores eléctricos, o sea, a los ciclomotores eléctricos. Esto está en un proceso organizativo, pero eso ya es una decisión, un hecho real. Por tanto, a lo mejor en algún momento, creo que este mismo espacio sería un lugar ideal, a partir de la teleaudiencia que tiene, de que los especialistas concurran aquí y expliquen en detalle los requisitos y cómo se va a organizar todo el proceso de inscripción y ponerle la matrícula a los ciclomotores. La invitación está hecha. Del tema de el año pasado, Randy, los accidentes con participación de motos, ciclomotores y bicicletas se incrementaron. Lamentablemente se incrementaron. Se incrementaron a partir de que un volumen importante de personas han adquirido los ciclomotores eléctricos, esto fundamentalmente, y salen a la calle sin la licencia de conducción. O sea, salen a la vía a conducir un vehículo para el cual no tienen los conocimientos ni la preparación. Y que a pesar de que es un ciclomotor, está obligado a cumplir las normas que establece la ley 109 del Código de Seguridad Vial, porque es un vehículo más en la vía pública. El año pasado, por ejemplo, fueron detectados más de 23.000 ciudadanos conduciendo en la vía pública sin licencia de conducción. Todos estos ciudadanos fueron trasladados a las estaciones PNR. Se les aplicaron los correspondientes decretos y fueron apercibidos por primera vez. Por segunda vez se aplica una prohibición de circulación. Pero les propongo ver un reportaje precisamente que desde Santiago de Cuba nos muestra algunas de las indisciplinas que inciden precisamente en esa accidentalidad que hoy el país presenta. Carretera central de Santiago de Cuba, kilómetro 8,5. Justo en este lugar, un accidente masivo ocurrido el 31 de marzo que dejó 10 lesionados, de ellos 7 menores de edad y un fallecido. Esta vez, como muchas, por negligencias del chofer, exceso de velocidad. Y es que entre otros problemas que inciden en la accidentalidad, el exceso de velocidad y de pasajeros en camiones destinados para el transporte público en esta parte del país es un riesgo que pone en peligro la vida de muchas personas cada día. ¿Qué capacidad usted tiene en el camión? 36. 36. Y ahora viene con exceso de pasajeros. Sí, que un parcánico y eso para escrito. Pero usted sabe que no los puede montar de pie. No, bueno, yo estoy manejando, el machacando es responsable. ¿Y usted es responsable, que es el chofer? Sí, no por tanta cosa. Tenía personas de pie. Me dice que usted no quería montar a nadie como ayudante del carro. La gente pregúntale al mayor que estaba hablando y a los compañeros para que vean cómo aquello fue. En la plaza, todo el mundo para arriba. Yo en terminal salí vacío, pero en la plaza cuando yo paré allí, que me faltaba un asiento, el camión no pude bajar, no quisieron bajarse, porque yo sabía que iba a pasar esto. Un recorrido por la zona oriental del país nos hace comprobar lo que implementa la Comisión Provincial de Seguridad Vial en cada territorio. Cada vehículo porta un documento nombrado licencia de operación del transporte, donde tiene la capacidad de pasajero a transportar. Nosotros chequeamos esto. Si se exceden, ahí tomamos todas las medidas pertinentes. En Santiago de Cuba, por ejemplo, la prevención y el enfrentamiento es un trabajo que integra la labor de los inspectores de transporte, Policía Nacional Revolucionaria y Agricultura. En lo que va de año se han retirado 243 matrículas por desperfectos técnicos.
de ella hoy se mantienen paralizados 75 vehículos que aún no han pasado la reinspección técnica para obtener nuevamente su matrícula para poder circular. Por otra parte, hemos aumentado también el rigor con respecto a lo que establece la ley en el artículo 29. Hemos decomisado 17 medios de transporte, camiones, motos, bicitaxis y vehículos de tracción animal dedicados a la transportación masiva de pasajeros. En Santiago, por sus características regionales, la transportación en motos y ciclomotores constituye un alivio en el traslado de pasajeros. Sin embargo, no deja de ser alarmante que de cerca de 10.000 que se registran en la provincia, solo aproximadamente 200 tengan licencia operativa para ejercer esta actividad. ¿Te diste cuenta que estabas cometiendo? Sí, cómo no. ¿Qué hiciste, a ver? Llevarme el paso peatonal. Solo eso, sí, y adelante. Santiago de Cuba, una ciudad de trabajo constante, anfitriones por excelencia, donde hombres y mujeres laboran por avanzar social y económicamente, por preservar los valores históricos, pero también por sumar vidas, no perderlas. Manuel Alejandro Reyes y Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, sin duda es un ejemplo de las acciones que se van acometiendo y también las disyuntivas que usted tiene que hacer como decisión de vida. Es cierto que el problema del transporte está difícil, a veces la urgencia de llegar a un lugar nos hace abordar un medio sin todas las condiciones, pero siempre uno tiene que empezar, me demoro una hora o puedo perder la vida en el camino. Y eso son partes también de las disyuntivas que nos tenemos que plantear como seres humanos ante estas situaciones. Y por eso siempre me gusta insistir mucho en el tema de la seguridad vial. Cómo trabajamos por garantizar la seguridad vial, cuáles son las acciones que se acometen, cómo se ha podido enfrentar Ricardo, segundo jefe de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Transporte, cómo se ha podido enfrentar también todos estos fenómenos que se nos han dado en los últimos años prácticamente de construcción de vehículos, de invención de vehículos que no están preparados para la transportación vial. ¿En qué situación estamos hoy? ¿Cómo lo enfrentamos? Y cómo pudiéramos quizás valorar, comparar lo que está ocurriendo en Cuba y lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y especialmente en nuestra región. Buenas noches, Randy y todos los televidentes de la mesa redonda. El primer atributo de cualquier tipo de transporte es la seguridad. Y como bien expresaba el teniente coronel Roberto Rodríguez, la prevención juega el papel fundamental porque todos somos usuarios de la vía y jugamos un papel importante en que no sucedan los accidentes del tránsito. Y dentro de esto es el enfrentamiento. En este reportaje que acabamos de ver desde la indómita provincia de Santiago de Cuba, que es una de las provincias que en los últimos años no ha logrado rebajar los indicadores de accidentes, de fallecidos y lesionados, hoy en día se desarrolla un trabajo bien organizado por las organizaciones, por la policía y el sistema de transporte de enfrentamiento a las indisciplinas y violaciones viales. Yo quiero referirme a este medio de transporte, sobre todo de los transportes no estatal a los camiones. Los camiones, por la ley 109 y la resolución número 382 del ministro de Transporte, se establecen que este medio, que no tiene las características para la transportación de pasajeros, para asimilar los golpes cuando se produce un accidente, tiene que cumplir exigencias. Primero, el piso debe ser corrugado o de madera, debe tener las escaleras con aproximadamente un ancho de 50 centímetros, los escalones 25 centímetros, que permita, y el primer escalón 41 centímetros, que permita el acceso de las personas más vulnerables, los ancianos, los niños, las mujeres. Y ya esa área cuadrada del camión, el 65% es destinado al área de asiento, que por cada metro cuadrado son 3 asientos, y el 30% restante es para los de pie, que por cada metro cuadrado son 4 pasajeros. Esto generalmente se viola, inclusive hasta por nuestras empresas de revisión técnica y quien otorga la licencia de operación de transporte en la Unidad Estatal de Tráfico, porque a veces no calculan bien esto. Y en las inspecciones técnicas hemos estado detectando estas violaciones. Y eso tiene una implicación, porque cuando ocurre un accidente y hay un exceso de pasajeros, son mayores la cantidad de heridos y lesionados. Inclusive ahí tenemos un ejemplo en Santiago de Cuba, que nosotros nos trasladamos desde Cienfuegos y en el tramo de la autopista desde Guine hasta el punto de control de La Habana, circulaba un camión precisamente desde Santiago de Cuba a La Habana con 32 personas y llevaba 8 niños. Y estaba circulando a exceso de velocidad y estaba lloviendo. Que cuando está lloviendo se produce el fenómeno del hidroplaneamiento, que quiere decir que se crea una capa de agua entre el neumático y la calzada de la autopista
y el vehículo prácticamente va hidroplaneando, o sea que no responden los frenos, la dirección, y es un alto peligro, y más esa velocidad. Un camión haciendo 32 kilómetros, un avión volando. Y la velocidad establecida para estos medios es 60 kilómetros por hora, o sea que iba más del doble de la velocidad establecida para estos medios. Si se encuentra cualquier obstáculo en la vía, difícilmente podría frenar para salvar el obstáculo. Y entonces le retiramos la licencia de operación de transporte, la revisión técnica, y nos decía, ¿y de qué van a vivir mis hijos ahora? Y nosotros, y esos niños que estaban ahí arriba, usted iba a ser responsable de un accidente. Entonces nosotros hoy en día tenemos que convivir con estos medios de transporte, porque aunque se ha ido recuperando el sistema de transporte del país, sobre todo el transporte público, y que debe crecer un 3% este año, y ha venido creciendo, y sobre todo la transportación hacia los lugares más intrincados del país, el plan turquino, pero no podemos nunca descuidar la seguridad. Y sobre todo, que a veces detectamos también conductores nobles que no están certificados, que no han hecho el reciclaje, el psicométrico, y que inclusive estos choferes jóvenes, que son aptos desde el punto de vista físico, tienen quizás no la preparación psicológica y la responsabilidad para transportar pasajeros. Que nosotros debemos valorar muy bien cuando seleccionamos el personal. Y en esta transportación colectiva de pasajeros, tanto de las entidades estatales como los titulares de la licencia de operación de transporte, hay una alta responsabilidad tanto de los titulares como de los conductores de los vehículos. Frente a esas indisciplinas, Ricardo, ¿con qué mecanismos cuenta el país? ¿Con qué leyes cuenta el país para enfrentar este tipo de indisciplina, que es parte de las indisciplinas sociales que estamos enfrentando en Cuba en estos tiempos? Bueno, la seguridad vial, hay un marco jurídico regulatorio de 22 normas. Tenemos dos leyes, la fundamental es la ley 109 del 2010, Código de Seguridad Vial, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en agosto del 2010 y entró en vigor en abril del 2011, o sea que ya tiene este mismo mes 7 años de aplicación. También está la ley 116, Código de Trabajo, donde regula los requisitos y el comportamiento de los choferes profesionales. Tenemos otras 11 normas complementarias de esta ley, que incluye la resolución 4 del Ministro del Interior, el decreto 287, 4 resoluciones del Ministerio de Salud Pública, la 28, la 29, la 30 y la 31, dirigidas sobre todo a la metodología de las unidades asistenciales para realizar los chequeos médicos y psicofisiológicos, para valorar las actitudes de los conductores y para detectar el consumo de sustancias tóxicas, alucinógenas, hipnóticas y estupefacientes. O sea que no solo es la presencia del alcohol, sino este tipo de sustancias y medicamentos que están prohibidos para los choferes profesionales conducir cuando han ingerido este tipo de medicamentos. Tenemos otras normas como del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en el caso del Ministerio del Transporte tenemos la resolución 382 y la 152, la primera sobre la explotación de los medios y lo otro sobre la seguridad de la tracción, los medios de tracción humana y animal, que también son de los más vulnerables en la vía. Y en el caso de la 152 referido a las escuelas de educación vial, que juegan también un papel muy importante en la prevención de los accidentes de tránsito. Pero como decía el teniente coronel, esta es una acción que no solo está y debe estar concentrada en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte, como pudiéramos decir, dos elementos básicos del enfrentamiento. Hay que sumar a toda la sociedad y a todos los organismos. ¿Cómo se enfrenta desde esa perspectiva? ¿Qué significa la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Vial? Bueno, la Comisión Nacional de Seguridad Vial, que se crea a partir de lo estipulado del artículo 308 al 314. Esta comisión está integrada, presidida por un vicepresidente del Consejo de Ministros. Y al ser el Ministerio del Transporte y el Ministerio del Interior los dos organismos rectores, el ministro del Transporte, uno de los viceministros designados, es vicepresidente, y el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, el otro vicepresidente. Son miembros los viceministros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Educación. Y además son miembros también los vicepresidentes de los consejos de la Administración Provincial, que son presidentes de las comisiones provinciales de seguridad vial. Y se designa un secretario, que es el que se encarga de la coordinación y seguimiento de todas las tareas de la comisión. Se crean con esta similitud, con una organización parecida, las comisiones provinciales y municipales de seguridad vial. Nosotros, las comisiones municipales de seguridad vial, es donde tenemos que trabajar y organizar más, exigir y lograr el funcionamiento interno. Porque allá en el municipio, que es la organización básica
de la estructura de nuestro país es dónde están las bases de transporte, dónde están las vías que tienen problemas, dónde está el ganado suelto en la vía. La piquera del transporte particular. La piquera, en los medios de tracción humana y animal, y el peatón en el comportamiento. O sea que si nosotros queremos ganar esta batalla, tenemos que fortalecer las comisiones municipales de seguridad vial y todo el trabajo que desarrollan desde las audiencias públicas, los barrios de debate y todo el trabajo, inclusive hasta las emisoras locales. Y somos los cubanos los de más accidentes en la región, Ricardo. ¿Cómo pudiéramos comparar, por ejemplo, la tasa de mortalidad que tiene Cuba por accidentes con respecto al área, con respecto a los estándares internacionales? ¿Qué propósito tenemos trazados hacia adelante en el tema de la seguridad vial y en la reducción de esa mortalidad? Bueno, los problemas del accidente del tránsito son catalogados por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud y la Cruz Roja Internacional lo catalogan como una epidemia. En el mundo fallecen como promedio al año 1.300.000 personas, como promedio 3.500 diarias, y resultan discapacitados entre 20 y 50 millones de personas. O sea, que son más muertes que cualquier tipo de guerra y cualquier conflicto que estamos viendo hoy en el mundo. En América fallecen, en la región de las Américas, 154.000 personas. Y aquí hay el efecto, igual que los problemas de la economía y los problemas sociales tienen similitud en la seguridad vial. Los países desarrollados, que tienen el 48% de los vehículos, solo tienen el 8% de las víctimas entre lesionados y fallecidos. Sin embargo, los países de mediano y bajo ingreso, que tienen el 52% de los vehículos, tienen el 92% de los fallecidos. Porque los recursos financieros, materiales y técnicos son deficitarios para los países del tercer mundo. Son muy costosas las inversiones en la seguridad vial, para sistemas de transporte inteligentes, para medios de transporte que tengan asegurada la seguridad pasiva, me refiero desde los cinturones, la estructura de esos vehículos, y realmente las afectaciones que nosotros tenemos de ese bloqueo criminal del imperialismo se ve también aquí en la seguridad vial, que cuestan diarios de vida. En el área de las Américas, la tasa más baja la tiene Canadá, con 6 cada 100.000 habitantes, y la más alta la tiene la República Dominicana, con 23.3 cada 100.000 habitantes. ¿Nosotros cuánto tenemos? El año pasado fallecieron 750 personas, que fue 6.67 la tasa de Cuba. O sea, dentro de Cuba nosotros somos, en lo que es Iberoamérica, incluyendo España, que formamos parte del Observatorio Iberoamericano, la segunda más baja. Y después de Canadá entonces está Cuba. Y nosotros estamos debajo de la media. Estamos en el cuarto lugar, menos. No somos de los más irresponsables tampoco, aunque evidentemente cualquier muerte, como decía, duele. Pero de todas formas, 6,9 puede parecer mucho para un país, por ejemplo, que tiene mortalidad infantil de 4. Claro. ¿Cómo nos proponemos seguir bajando esas tasas de mortalidad? ¿Cuáles son los propósitos que se plantea el país? Bueno, actualmente para nosotros es la cuarta causa de muerte. Como se dijo ahorita, era la primera entre jóvenes de 15 a 29 años. O sea que es preocupante. Nosotros no podemos estar conformes. Para nosotros una vida humana vale más que todo el dinero del mundo. Y sobre todo los jóvenes que pierden parte de su vida útil, de la familia, de aportar a la sociedad. Y entonces es significativo todo el esfuerzo que hace el sistema de salud pública cubana en interés de la calidad de vida de la población cubana. Y sin duda muchos factores intervienen en lograr una mejor seguridad vial en el país. Uno de los más criticados y los que hay que seguir trabajando es el sistema de inspección de vehículos, que normalmente llamamos como el somatón de los vehículos. Hay experiencias más positivas, hay potencialidades que no se explotan, y de eso nos habla este reportaje que desde Holguín nos traen nuestros periodistas acá a la Mesa Redonda. Esta es la terminal de ómnibus Las Baleares en la provincia de Holguín. Tanto adentro de ella como a la salida y en tramos de vías, un equipo de inspectores y agentes del orden chequean licencias operativas, estados técnicos, horario de descanso de los choferes, exceso de pasajeros. Velan porque se cumpla lo establecido en la transportación masiva. Antes se daba como una indisciplina. Los carros salían mucho antes de las 5 de la mañana, salían en horas de la madrugada, los choferes a veces pasaban la noche sin dormir, y en aras de agenciar su pasaje por la cantidad de vehículos que hay, entonces por coger un turno adelante no dormían.
Ahora nosotros, una de las medidas que tenemos es que los carros antes de las 5 de la mañana no pueden salir a prestar servicio y velar porque los choferes cumplan con todos los requisitos establecidos, como decía anteriormente. Holguín, como todo el país, tiene un parque vehicular envejecido. De ahí la importancia de velar por la seguridad del transporte y los pasajeros. Prevenir accidentes es también exigir una óptima revisión técnica sin que medien comprometimientos o sobornos. La planta de revisión técnica automotor de Holguín y sus especialistas emplean hoy un grupo de medidas que cierran el paso a las violaciones y a los desperfectos técnicos. Hoy la inspección técnica la tiene que hacer una comisión y la inspección técnica tiene que quedar grabada, tiene que quedar evidencia total. Cuando se termina esa inspección técnica tiene que ser validada por el jefe de la línea o el jefe de equipo en este caso. Y si está el jefe de la planta, tiene que ser validada por el jefe de la planta también. Esto garantiza de que haya menos errores, de que haya menos margen a la equivocación. Si no está apto el carro, no te pasan, ¿entiendes? Y nos exigen condiciones, que hay que tener las condiciones, si no tienes las condiciones no puedes pasar. En esta provincia el 46% de los autos no aprueban cada mes esta inspección. Por otra parte, muchas empresas estatales y choferes particulares explotan el transporte a ciegas, no aprovechan servicios que sirven de alarma para detectar desperfectos. Hoy la entidad estatal no usa el diagnóstico, tampoco lo usa el particular y se ve reflejado en la estadística. Bueno, porque nosotros lo hacemos en talleres particulares, talleres del Estado que prestan servicios. Un recorrido por carretera que valió la pena para conocer todo lo que se hace en el país cuando de prevenir y enfrentar accidentes del tránsito se trata. Manuel Alejandro Reyes y Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, hay un asunto sin duda que es de preocupación de toda la sociedad y siempre, como yo señalaba, los internautas, las personas que opinan, ponen como uno de los elementos que están incidiendo en el tema del transporte, la seguridad vial, la accidentalidad en el país es el estado de la red vial. Por eso me parece que esté con nosotros el ingeniero Raúl Díaz Guadarrama, director general del Centro Nacional de Vialidad, para que nos pueda poner al tanto de qué es lo que está ocurriendo en la red vial de Cuba, qué ha pasado en la red vial de Cuba, en qué condiciones están hoy nuestras vías y cómo se trabaja por mejorar ese estado de la red vial, Guadarrama. Bien, buenas noches Randy, buenas noches a nuestro pueblo. Nosotros debemos empezar explicando que en nuestro país el crecimiento de la red vial ha sido tremendo desde el triunfo de la revolución hacia acá. Antes del triunfo de la revolución nuestro país contaba solamente con 10.138 kilómetros de vías y carreteras, caminos y demás. Y en estos momentos estamos en 71.900 kilómetros, o sea que hay un crecimiento de 7 veces. Esto ha motivado al desarrollo propio de nuestra sociedad, el incremento de las industrias, el incremento de la actividad socioeconómica, etcétera, ¿no? Y indudablemente esta carga vial nos da, incluso nos compara con otros países del área y estamos en algunos casos por encima desde el punto de vista de densidad vial. Aquí tenemos 0,6 kilómetros por cada kilómetro cuadrado de nuestro país. En estos viales también tenemos un nivel importante de puentes, 5.389 puentes, o sea que es una actividad muy fuerte. De ello, nosotros, la actividad de viales de interés nacional, nosotros tenemos compartida según la ley 109, nuestros viales, la red vial se divide en 4, se divide viales de interés nacional, viales de interés provinciales, viales de interés municipal y viales de interés específico. Los viales de interés específicos, los viales de interés de nosotros, las personas lo dominan, sin embargo de interés específico a veces hay algunas confusiones. El vial de interés específico son aquellos que están dedicados a que una entidad, un organismo, una empresa, tiene solamente destinada para ella ese vial. Eso puede ser los viales cañeros, los viales de la agricultura. Exactamente, la agricultura tiene 13.000 kilómetros de viales, por ejemplo. Nosotros dentro del país tenemos 25.000 kilómetros de interés específico y 32.000 de intereses municipales. O sea que realmente es una situación bastante complicada. Nosotros lamentablemente en el país tenemos una situación bastante desfavorable con la situación de los viales, por las situaciones que todos conocemos, dentro de la intensa explotación que hemos tenido, la carencia de mantenimiento, etcétera, y tenemos en estos momentos
a nivel de país un 24% solamente de interés de categoría de buen estado de las vías. Si vamos a particularizar, bueno, los puentes están mejores, tienen un 88%, pero los viales de interés específico están bastante afectados, y los municipales, sobre todo. Los nacionales también, nosotros después voy a explicar en detalle qué estamos haciendo en resolver estos problemas. En el caso de los intereses específicos, es importante señalar que hay que cumplir el decreto 193-94 que establece a las personas que también afectan el vial por distintas acciones, o bien porque limitan los accesos, quitan los accesos que nosotros hemos limitado, le quitan las protecciones, o bien porque hacen una grieta, hacen una zanja para una tubería en el vial, o trasladan un medio por el vial afectando su pavimentación, etcétera. O sea, una serie de acciones que son afectaciones que están contempladas en ese decreto. Y en la 109 también se establece que los viales que son asignados y que tienen administrados, tienen administrativamente asignaciones por estas entidades, tienen la obligación, la entidad, de mantenerlo, de darle su conservación, su mantenimiento. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de los casos o no lo planifican o no lo prevén en sus planes futuros, y cuando vas al análisis de cada uno de ellos, que en las visitas que hacemos en las provincias nos percatamos, te das cuenta que a veces hay desconocimiento de estos aspectos. Y cada administrador de vial tiene la responsabilidad, igual que la tenemos nosotros con los viales internacionales, de resolver esos problemas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace algunos años ya, esto no es una noticia, realmente desde el año pasado empezamos incluso a incrementar las acciones constructivas en los viales de interés nacional, en el caso nuestro, y ya para este año nosotros en el vial de las fundamentales, la autopista nacional, Vía Blanca, la carretera central, le hemos dedicado un nivel importante de mezcla asfáltica, unas 104.000 toneladas de asfalto para todo el vial de autopista nacional solamente, que eso es comparativamente con las 978.000 toneladas que recibe nacionalmente el balance de mezcla del país, es una cifra importante. De ello estamos respaldando ya las partes más críticas, no vamos a resolverlas todas este año, porque realmente sería iluso pensar que en un año vamos a resolver todos los problemas que tiene la autopista nacional, pero sí estamos trabajando fuertemente en su solución. Por ejemplo, el tramo ese Villa Clara-Santi Espíritu, que es uno de los más complicados, de más accidentalidad, ¿qué se está haciendo? Bueno, ya ahí comenzamos esta semana a hacer trabajos de fresado. Fresado es levantar la capa de mezcla asfáltica y colocar mezcla nueva. ¿Por qué? Porque se corrió la mezcla, que por problemas de calidad, que también hemos tenido bastante, problemas de calidad de mezcla, bueno, pues ha tenido esas dificultades. Y ahí comenzamos a trabajar. Y estamos estudiando para planificar en el próximo año, de ser posible económicamente, ¿no? De ser posible, incorporar ya la terminación de algunos tramos de ese vial que quedó inconcluso con el periodo especial. La senda que está de este lado. Exactamente. Ampliar otra senda y ir avanzando. Ahí tenemos unos 70 kilómetros totales entre Villa Clara y Santi Espíritu que debemos resolver. ¿Cuánto cuesta una inversión como esa? En ese servicio estamos hablando de unos 67 millones de pesos. O sea que estamos hablando de una cifra respetable. Un asunto de mucha importancia, por supuesto, cuando se trata de asegurar la vialidad, de asegurar el tránsito de los vehículos por todo el país, y un elemento también que influye mucho en la seguridad vial y que durante los últimos años se ha atendido de manera particular, es el de la presencia de animales en la vía, animales sueltos en la vía, que siguen siendo una gran preocupación para los conductores. Este reportaje nos puede dar algunos elementos para después hablar en estos últimos minutos con nuestro invitado del Ministerio de Agricultura. Estas imágenes fueron tomadas en el tramo que conecta Las Tunas con Granma. La ocurrencia de este suceso hace pensar en la necesidad de continuar trabajando para disminuir o eliminar la incidencia de ganado suelto en la vía, una de las causas más peligrosas de accidentes de tránsito. Aunque el reporte de los siniestros con ganado suelto disminuye en el país, se requiere mantener por las autoridades la sistematicidad en las acciones conjuntas y sobre los responsables del ganado suelto, medidas de rigor. En recorrido por Santiago de Cuba y Holguín, pudimos apreciar algunos de los resultados. Se han incrementado los recorridos en los principales tramos
de mayor afectación de ganado suelto en la vía. En lo que va de año ya tenemos recogido 62 animales que están en proceso de decomiso. Antes de recoger ese ganado se hizo un trabajo preventivo que se le orientó a todos los propietarios que quedan cerca de la carretera, las cercas perimetrales, todo el mecanismo que tenían que implementar, porque ese ganado que está saliendo a la orilla de la carretera debe tener una protección. Solo el pasado año fueron decomisadas por la Agricultura y la Policía Nacional Revolucionaria, como parte de las comisiones de seguridad vial, más de 1.500 cabezas de ganado. Otras más de 1.700 se compraron de manera forzada a propietarios que no tenían las condiciones para su custodia. Esa carreta constante, eso anda en la carretera mañana, tarde y noche, está habilitada con 1.000 litros de petróleo que asignó la Delegación Provincial de la Agricultura, y a raíz de eso viene la disminución de los accidentes, porque realmente en la provincia se trabajó duro. Sin embargo, hechos como estos reflejan que aún queda mucho por hacer, y aunque no hubo consecuencias lamentables, sí se pudo evitar. Maray Suárez y Manuel Alejandro Reyes para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, una toma casual cuando iban por la carretera, pero que da muestra de lo que nos puede ocurrir en cualquier momento en una de las vías, porque el país tiene millones de animales de ganado que están por todo el territorio nacional y que con su mal cuidado pues puede llevar a peligros como este que acabamos de ver. Frente a eso, ¿qué se ha seguido haciendo? Se daban algunos datos interesantes en este reportaje, pero me gustaría que el otro Roberto que está con nosotros, el ingeniero Roberto Elías León Acosta, director de Genética y Registro Pecuario del Ministerio de Agricultura, nos hablara de las acciones que se han acometido en los últimos tiempos para frenar esa presencia de animales en la vía y ayudar a la seguridad vial. Buenas noches, Randy y televidente. Bueno, como se dice, la presencia de animales en las vías o en zonas aledañas está prohibido en la ley 109, porque es una causa de accidente, además crea inseguridad en el tránsito de los autos. En el país, en 163 municipios, hay más de 7,5 millones de animales que pertenecen a 396.000 propietarios privados, el 70% de estos animales, y el resto pertenecen a granjas estatales o cooperativas. Y tanto los propietarios privados como las cooperativas y granjas estatales están obligados a garantizar que sus animales no salgan a la vía o estén en zonas aledañas. A tales efectos se han dictado por el Ministerio nuestro 10 indicaciones para tratar de ir transformando el escenario, que es un poco complicado por la cantidad de propietarios que hay, de animales que hay, que están cercanos a esa densa red de carreteras que se ha planteó el ingeniero Valderrama, que circundan a Cuba, larga y estrecha, y están muy cerca de esas vías. Bueno, se han dictado 10 medidas, las más fundamentales son las siguientes. Primero, no se está dando propiedad, autorizo de tener animales a aquellas personas que no garanticen el cercado o el cuidado de los animales. Para tener animales hay que garantizar su cuidado. Se decidió también solamente entregar tierras en usufructos aledañas a las carreteras, a las principales vías, para cultivos forestales o otros cultivos, y no para la crianza de animales. Y tanto a las personas jurídicas o naturales, o sea, los privados y estatales y cooperativos, el que no garantice la cerca perimetral, se le está retirando la licencia para tener animales. Se está procediendo también, se está exigiendo la reparación de las cercas que limitan con las principales carreteras, y eso se puede ir observando ya en la carretera central, en parte de la Vía Blanca y en la autopista nacional. Y se ha ido reparando un tramo de cercas que con el ciclón se afectaron también. Algunas con alambre y otras con otros medios, que es la indicación que se ha dado de que por alternativas hay que limitar que los animales vayan a las vías públicas. También está trabajando para eliminar durante el año 2018 los propietarios de vacunos que no tienen tierra. Y ya en este momento, al cierre de marzo, ya se ha ido entregando tierra o comprando los animales y se ha reducido el rebaño de los propietarios sin tierra en 30.000 cabezas. Por otra parte, de forma coordinada, y los compañeros que me antecedieron han explicado mucho, que no solamente es un organismo, sino que son varios organismos, de forma coordinada con el MINTRAN y el Ministerio del Interior, se vienen realizando operativos, para lo cual se han
dedicados a algunos recursos que se utilizan en la producción, carretas, tractores, camiones, se han dedicado para los recorridos conjuntos. Y en el 2017, y en lo que va de año, eso ha significado que ya 5.465 personas, entre privados o administradores o presidentes de cooperativas y entidades estatales, fueron multados con multas superiores a los 500 pesos. Y se decomisaron 2.144 animales mayores, entre vacunos y equinos, que se pudo observar en el documental que se pasó, o sea, la recogida de los caballos, que es muy peligroso en las carreteras. Otra cosa que se han hecho es que cuando se trasladan los animales a los corrales de pollo, se le cobra la estancia del animal y el traslado del animal. O sea, se vienen haciendo un grupo de medidas para lograr eliminar esta indisciplina que crea mucha inseguridad y que incluso los choferes de ómnibus no quisieran ni manejar de noche por cuanto es un peligro y una inseguridad. Ha ido mejorando y se están aplicando medidas de rigor, como por ejemplo en la carretera Trinidad se han ido alejando las fincas de la carretera, de forma tal que ir minimizando la presencia. Pero lo importante y lo fundamental, el principal mensaje de todos los que tienen ganado es que es responsabilidad del propietario, tanto privado como tal, que sus animales no pueden permanecer cerca de la vía poniendo en peligro la vida de las personas, ¿no? Y que no hay ninguna justificación de tipo productivo o material para poner en peligro la vida de una persona. Que eso es importante, que haya esa conciencia, que haya acciones concretas, como usted ha explicado, que haya disminuido también de cierta manera la presencia de animales en la vía, aunque hay cosas que por supuesto de alguna manera a veces hay que tomar acciones directas, como esas personas que tienen animales y no tienen tierra. Bueno, ¿cómo es posible que la sostengan? Ahí está la acción de lo que se ha venido haciendo en estos tiempos. Son diversos, como ustedes ven, los motivos, los temas que llevan a la accidentalidad en el país, a la transgresión de la seguridad vial, y por supuesto en primer lugar estamos nosotros, los seres humanos, que somos los que tenemos la capacidad de razonar y la capacidad de tomar acciones para que disminuya esa accidentalidad y disminuyan sobre todo las muertes en el país. Pero hay elementos, por supuesto, para seguir debatiendo sobre este tema. Mañana a las 10 de la mañana en Cuba Debate y Mesa Redonda, los sitios web, estaremos en Foro Digital para intercambiar con nuestros invitados y regresaremos a las 7 de la noche aquí a la Mesa Redonda para seguir hablando de este importante tema, accidentalidad, vialidad y tránsito. Gracias a mis invitados y nos vemos mañana en una nueva Mesa Redonda.